Buenos días, apreciado docente y compañeros. Mi nombre es José Damián Yungue, estudiante del tercer ciclo de la carrera de Derecho. A continuación, hablaré acerca de la libertad como condición fundadora del derecho. Para empezar, debemos entender el significado de las dos palabras claves que engloban la exposición. Primero, en general se define a la libertad como la facultad de las personas para elegir su propia forma de actuar dentro de una sociedad. En derecho podemos decir que la libertad es el derecho individual para hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudiquen a los demás. ¿Qué es el derecho? Para nuestro estudio conceptualizamos el derecho como aquel sistema u orden normativo o institucional que regula la conducta externa de las personas. Uno de los puntos del artículo analizado se titula El derecho como sistema orgánico y conceptual. Este se refiere a que la sociedad está compuesta por varios subsistemas que se relacionan entre sí. Cada uno de estos sistemas cumple funciones específicas y a su vez trabajan de manera conjunta para asegurar la supervivencia y el funcionamiento adecuado de la sociedad. En esta primera parte se pone como ejemplo el sistema jurídico, que es aquel que desempeña un papel fundamental, que establece normas, leyes y regulaciones que guían el comportamiento en estos individuos. Cuando decimos que el derecho engloba tanto órganos de estructura estatal como los conceptos fundamentales que guían la emisión de normas, queremos decir que el derecho no se limita simplemente a las instituciones gubernamentales, sino que también incorpora principios esenciales que rigen el derecho. Estos conceptos y este razonamiento tienen su límite en las fronteras del sistema que fueron trazadas por el derecho romano, lo que significa que el derecho romano ha sido una base fundamental e importante para la construcción de la mayoría de conceptos fundamentales y formas de razonamiento en el ámbito de lo legal, proporcionando así cimientos históricos para el sistema jurídico actual. La libertad, sin duda, es un principio esencial en la construcción tanto de sistemas éticos como jurídicos, sirviendo como funcionamiento para evaluar o juzgar la moralidad de las acciones de los individuos. En este sentido, Santo Tomás de Aquino nos dice que el hombre difiere de las demás criaturas irracionales en tener dominio de sus actos. Esto nos quiere decir que el ser humano radica la capacidad de tomar decisiones conscientes, ejercer el control y dominio sobre sus acciones, de lo que diferencia de las criaturas irracionales que actúan por instinto. Asimismo, Tomasius nos habla acerca de la conciencia y el razonamiento que posee cada ser humano al decirnos que es moralmente imposible para un hombre no hablar de las cosas que él toma por ciertas y correctas, o que él pueda hablar cosas diferentes de las que él cree, lo que significa que claramente en los individuos existe una conexión intrínseca entre sus convicciones morales y su expresión verbal. Es decir, que en una persona existe y debe existir coherencia entre lo que dice y lo que hace. En conclusión, si no existe libertad en el ser humano para escoger un determinado curso de acción individual, no es posible la existencia de ningún sistema conceptual y normativo con el poder coercitivo. Kant, por su lado, estableció la necesidad de establecer la libertad como la base fundamental para la existencia de cualquier sistema ético. Lo que busca en sí el autor es descubrir aquellos fundamentos éticos que orientan la voluntad humana de lo que se derivan de la experiencia. Es decir, que no deben basarse simplemente en la observación empírica o en hechos concretos, sino que deben tener un carácter más abstracto y conceptual. André Fagan afirma que una característica distintiva de los seres humanos es su libertad individual, refiriéndose a cada persona
que tiene el derecho inherente y la capacidad de tomar decisiones autónomas y actuar de acuerdo a sus propias decisiones, siempre y cuando no infrinjan los derechos de los demás. Alan Hewitt establece la autonomía como sustento de los derechos humanos, entendida como la capacidad de las personas para gobernarse a sí mismas, tomar decisiones informadas y actuar de acuerdo a sus propias creencias y valores. Además, afirma que cada agente actual o prospectivo debe tener o debe aceptar que él y todos los otros agentes prospectivos tienen ciertos derechos a saber. La expresión aporía fundamental de la libertad se refiere a una contradicción o problema fundamental e intrínseco asociado con el concepto de libertad. La palabra aporia proviene del griego y significa sin salida o dificultad insoluble. En filosofía se utiliza para señalar una situación en la que parece no haber una solución lógica o coherente. En el contexto de la libertad, la palabra aporia fundamental sugiere que hay un dilema o conflicto central que surge al intentar comprender o aplicar el concepto de libertad. Eso podría estar relacionada con preguntas complejas sobre los límites de la libertad, las relaciones entre la libertad individual y las restricciones necesarias para mantener la sociedad, o dilemas éticos asociados con la autonomía. Es así que Kant nos dice que solo la libertad puede servir como axioma inicial para la construcción del edificio del razonamiento jurídico. Y finalmente podemos concluir que la libertad como condición necesaria y fundadora de sistemas éticos y jurídicos fue fundamentada por Immanuel Kant, quien proporcionó fundamentos filosóficos para considerar la libertad como un principio central en la construcción de diversos sistemas. Si se niega la libertad fundadora, se niega todo el ordenamiento jurídico. La libertad como principio fundamental del derecho establece que las normas legales deben estar alineadas con la preservación y protección de la libertad individual, reconociendo su importancia como un valor esencial en la sociedad y en el marco legal. Muchas gracias por su atención.